y hemos empezado a grabar la sesión. Entonces, como sabéis, esta charla clave es nuestra charla número 6. El título es cómo detectar y actuar en caso de que un adolescente incurra en un problema de salud mental. Y pues aprovechando la información que hemos recogido del formulario de inscripción, pues comentaros que de las 102 personas que se han inscrito, el 75% somos familiares de estudiantes, pero también se ha apuntado a asistir un casi 20% de profesorado. La mayor parte de las familias que participamos somos parte de la asociación y, y la mayor parte de las personas que estamos aquí pues nos hemos enterado por un mail de la asociación y también ha colaborado la difusión que le ha dado el director a través de Roble por correo electrónico. Entonces, lo primero que quería decir es pues que estamos muy agradecidos al director, a José Guerrero, a Paul Sanz, que también ha participado con su apoyo tecnológico, y sobre todo a Belén Rico, la orientadora del centro, que está dándolo todo por nuestros estudiantes y que ha facilitado el que este encuentro sea posible, y también a Cristina Gallardo, que ha estado ahí dándole difusión y con un montón de gestiones que son necesarias para llegar a este momento. Y paso a presentaros a Irene López Aguilera, que como sabéis es psicóloga especialista en terapia cognitiva conductual en niños y adolescentes, y sin más le voy a dar la palabra a ella. Muchas gracias, Irene, por estar aquí, porque Muchas sabemos que gracias. estás a tope, pero nos llega tu profesionalidad por muchas vías. Así que gracias por darnos este tiempo. Fenomenal, pues las gracias os las tengo que dar yo. Me sumo un poco al agradecimiento general que has dado a diferentes personas del instituto. Yo en especial sí que me quiero dirigir a Belén Rico, porque efectivamente con el instituto es mi enlace principal y fundamental muchas veces, y bueno, pues sí creo que hace una labor muy importante, y que iniciativas además como estas para llegar al mayor número de familias creo que son fundamentales. Con lo cual, como me has dado paso, pues voy a meterme ya de lleno en esta charla. Voy a compartir, como decía, mi pantalla. Si en algún momento, eso sí, o no se me oye o no se me ve o lo que sea, sí que agradeceré, en este caso, María, quizá que me eches un cable, ¿vale? Sin problema. Yo asumo y tiro para adelante si no recibo nada por tu parte. Aquí estoy. Vamos a ver. Vale, bueno, he titulado la charla de hoy como salud mental en la adolescencia, tanto porque me interesa que hablemos en general, y así será el primero de los puntos que trate con vosotros, cuál es el desarrollo normativo del adolescente, cuáles son las características de esta etapa, qué es esperable que nos encontremos y, por tanto, qué es esperable que tengamos que hacer con ellos, ¿vale? Para pasar posteriormente a hablar ya de la salud mental de estos adolescentes a priori que viven cosas que deberían de vivir en un contexto en el que han pasado cosas que no sé si no deberían de haber pasado, pero está claro que no esperábamos que pasaran, que son sumamente extraordinarias y que les han influido de una forma muy importante. El tercer punto en el que me voy a detener van a ser señales de alarma o de alerta en el desarrollo de los adolescentes y las adolescentes, cosas que nos tienen que llamar la atención, y me voy a detener de manera muy específica en la ansiedad, en la depresión, en las conductas autolesivas y, por último, y no está ahí en el índice, pero me ha parecido muy importante incluirlo también, en la prevención del suicidio, de la conducta suicida, porque desgraciadamente también es algo que cada vez puede ocurrir más, con lo cual sí quería trasladar y trabajarlo con vosotros y exponéroslo. El final de la charla tendrá que ver con estrategias y pautas de acompañamiento, ¿vale?, ante estas señales de alerta, ante estas dificultades, y os hablaré también de recursos de atención psicológica a los que las familias podéis acceder, sobre todo aquellas familias que quizá disponéis de menos recursos, de menos posibilidades, y para los que la atención psicológica también debería de ser una garantía y un derecho.
Este será un poco en resumen el contenido de mi charla hoy con todos vosotros y con todas vosotras. Pues la primera parte tiene que ver con lo que os comentaba, con la adolescencia como etapa evolutiva. Y es que, bueno, he colocado, ¿no?, como 3 epígrafes distintos porque la adolescencia quizá la podemos clasificar entre los cambios a nivel físico cerebral, de neurodesarrollo, los cambios a nivel cognitivo y los cambios a nivel emocional y afectivo. Es una etapa vital de absoluto movimiento, por tanto es una etapa complicada de por sí de ajustar y mucho más, y lo veremos ahora en la etapa en la que hemos tenido, ¿no?, que convivir. A nivel físico y cerebral estamos todos muy al tanto de los cambios hormonales físicos que se producen, pero no siempre estamos tan al tanto, son menos conocidos los cambios a nivel cerebral y de neurodesarrollo. Porque sí que es cierto, y esto lo veremos, que los adolescentes son mucho más capaces de razonar. De hecho, una gran diferencia respecto a la niñez es que ya establecen discursos más coherentes, más ordenados, defienden sus puntos de vista, lo hacen de una manera como ya mucho más crítica, pero muchas veces a esto luego no les acompaña decisiones o actuaciones que nosotros veamos razonables. De hecho, algo que es muy llamativo de la adolescencia es que el adolescente muchas veces es muy poco razonable. A pesar de que parece que razona, actúa de una manera muchas veces impulsiva, caótica, poco medida y desde luego con cierta dificultad en la regulación emocional. Y la explicación que podemos tener a esto es que todavía en el neurodesarrollo el córtex prefrontal, por ejemplo, no está del todo maduro y el córtex prefrontal se dedica de manera importante a los procesos de planificación, de organización de la conducta, de regulación emocional, ¿no? Entonces, todas aquellas cosas que me van a permitir tener lo que se podría decir un comportamiento más ordenado, más coherente. Justo es el momento en el que todavía esto no está maduro, pero ya vamos razonando más, ya vamos queriendo además ser más autónomos, ya vamos queriendo tener más libertad y claramente vemos una descompensación. Esto es una de las cosas muy, muy identificables del periodo de la adolescencia. A nivel cognitivo, como decía, aparece un razonamiento mucho más elaborado y una autoconciencia que además se intensifica. ¿Qué quiero decir con autoconciencia? Que ellos tienen una capacidad, un palabra, ¿no?, una capacidad metacognitiva mucho mayor, pueden pensar sobre lo que piensan, ¿vale? Y pueden analizarse a ellos mismos de una manera como mucho más clara. ¿Qué ocurre cuando también ellos se sobreanalizan? Que de alguna manera proyectan o generalizan esta mirada hacia ellos a los demás. Por tanto, viven muchas veces la realidad desde un punto de vista que podemos decir que es algo egocéntrico. ¿En qué sentido? En que todo lo pasan por ellos. Lo llevan mucho a lo personal, creen que tiene que ver con ellos, tanto lo positivo con lo menos positivo, ¿no? Con lo cual hay que trabajar mucho su perspectiva de realidad, confrontarles de manera cariñosa, amorosa, amable, pero confrontarles también con que la realidad muchas veces no está a su servicio, porque su vivencia es que sí lo está. Con lo cual, esto también es un reto para las personas que rodeamos a los adolescentes y que trabajamos con ellos. Y luego, por último, hay cambios a nivel emocional y a nivel afectivo muy, muy claros, como son la búsqueda de una identidad personal, de quién soy, de cómo me ven, ¿no? Muy, muy al hilo de esta autoconciencia y esta metacognición que van desarrollando. Y además, la búsqueda de identidad se va a hacer muchas veces por diferenciación y oposición. ¿A quiénes? Pues a los padres, a la familia. Es un paso clave en la adolescencia y es un paso además necesario. Es importante que los adultos, que los padres, que los educadores permitamos a los adolescentes que se diferencien de nosotros, porque esa va a ser la búsqueda también de su identidad personal. Eso sí, tenemos que intentar buscar una diferenciación que no sea totalmente disruptiva, que no sea totalmente oposicionista, siguiendo estableciendo canales de comunicación con ellos, puntos de conexión, elementos que nos unan, pero teniendo muy en cuenta que va a haber una separación, porque además es una separación hasta necesaria. Con lo cual van a alejarse más de nosotros adultos o nosotros familia para acercarse a los iguales, porque los iguales sí les van a dar un reflejo de lo que ellos buscan, de lo que ellos son, de lo que ellos se plantean. Y la adolescencia no es otra cosa que esa búsqueda de su señal genuina,
con lo cual no se la vamos a dar los adultos de momento, la van a buscar mucho más en sus iguales. También la adolescencia se caracteriza por la búsqueda de autonomía, de cosas que quieren hacer ellos solos, de cosas que quieren emprender por sí mismos, de una baja tolerancia a nuestro acompañamiento cercano, a nuestra guía, ¿no? Y de la mano de esto aparece la búsqueda de una intimidad. Espacios más alejados, puertas cerradas, carteles de no pasar, cascos puestos, ¿no? O sea, la intimidad no solamente se busca a través de lo físico, claramente el encerrarse en una habitación es una señal de algo muy físico y de estructura, pero también son otros gestos que tienen en los que nos están manifestando que necesitan una cierta distancia. Distancia es verdad que será importante que veamos cómo respetar, porque aquí hay que llegar a ciertos acuerdos también con ellos, ¿no? Como respetar una intimidad, pero a la vez seguirles haciendo partícipe de nuestro día a día y de nuestra dinámica. Y por último, claramente va a haber una búsqueda, un adentrarse en la sexualidad, en la relación afectiva con los demás, con lo cual aparece la complejidad de las relaciones personales y además aparece cada vez antes. Me he dado cuenta de que os he puesto ahí una referencia, pero no se ve claramente. Luego va a aparecer después también en la sección de referencias y esto es importante. Todo lo que yo voy a comentar lo he referenciado para que más tranquilamente podáis buscarlo, podáis detenernos sobre ello, podáis saber cuál es la fuente original y el libro del que os hablo es Cómo hablar para que los adolescentes escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes hablen, de Faber con B y Mathlisch. Es un libro súper didáctico, súper claro, que me gusta muchísimo y que siempre recomiendo a las familias con las que trabajo en un momento u otro, porque creo que nos ayuda mucho en algo que hay que trabajar con el adolescente y es la capacidad de hablar, comunicar, escuchar y ser escuchados. Esto es un elemento muy complicado a veces de manejar, que creo que es muy importante intentar cultivar con ellos y que en este libro siempre consigo que os llegue a las familias como de una manera muy directa. Con lo cual lo he querido poner aquí para que lo consideréis. Teniendo en cuenta entonces que la adolescencia no es una etapa que tiene estas características tan compleja, claro, ¿cómo ser adolescente en pandemia? Evidentemente no es y no está siendo una tarea para nada fácil. No lo está siendo y de hecho los últimos estudios así lo están manifestando, ¿no? He puesto ahí un apartado que tiene que ver con UNICEF en la que dice que 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 24 a menudo se siente deprimido o tiene poco interés en hacer las cosas. O sea, claramente se están agudizando los problemas que tienen que ver con la desmotivación, el desánimo, la ansiedad, es decir, las dificultades en salud mental se han visto muy, muy agravadas en periodo de pandemia. Entre las cosas que evidentemente no nos han favorecido es que hay un ambiente social general de dificultad y podemos entender que toda persona, ¿no?, se mueve en diferentes círculos concéntricos, en diferentes contextos de socialización. El adolescente está inserto en su familia, en su grupo de iguales, en su grupo de instituto, de profesores y todos nosotros, sin excepción, nos hemos visto impactados por la pandemia de una manera u de otra. Ha habido pérdidas económicas, ha habido pérdidas personales, familiares, con lo cual hay un ambiente social de dificultad al que están expuestos los adolescentes. A esto se le une el estrés prolongado que desde hace 2 años estamos sufriendo. Que es cierto, ¿no?, que en retrospectiva podemos decir que estamos más estabilizados. En el instituto habrá menos casos, probablemente menos aulas confinadas. En el colegio en el que yo trabajo también, además de psicóloga general sanitaria, soy orientadora educativa y ahora estamos en un periodo en el que no tenemos ninguna aula confinada. Podemos pensar que es cierto que estamos mucho mejor, ¿no? Pero también es cierto que los periodos de estrés no han sido lineales. Ha habido intermitentemente olas en estos 2 años que nos han hecho que el problema se agudice, se mantenga, tengamos que estar en asistencia desde casa, a distancia, con lo cual la sensación que tenemos todos y que por tanto tienen también nuestros adolescentes es la de no tener control, ¿no? O sea, no sabemos cuándo va a terminar, qué elemento va a avivar esta situación, qué elemento no va a avivar. Y aquí me he centrado en la pandemia, pero socialmente también estamos viviendo un conflicto bélico que de nuevo nos da la sensación de incontrolabilidad, de incertidumbre, de no saber qué esperar. Y esto afecta mucho a la capacidad que sentimos de poder
con nuestras circunstancias, con el control que tenemos. Todo esto, este estrés, este ambiente social de dificultad, a lo que nos lleva también es a una alteración de hábitos. Yo observo mucho que hay una muy mala higiene del sueño en los chavales, que ya de por sí la adolescencia es un periodo de muy mal sueño y de muchos cambios alrededor del sueño, pero no se ha favorecido unos hábitos, una estructura que permita, ¿no?, elaborar un sueño de descanso, unos hábitos de alimentación, incluso de estudio o de rutina. Esta intermitencia de asistencia, de no asistencia, no nos ha favorecido y aunque ahora estamos ya con un año de rodaje mucho más normalizado, yo sigo percibiendo que no nos hemos recuperado, ¿no?, de esto. Algo muy, muy claro y que se vio durante el confinamiento más estricto fue la deprivación de las relaciones sociales. Fue la deprivación de los contextos que para los adolescentes son principales, que son la relación con sus iguales, con sus pares. Y aunque de nuevo podemos decir que se ha ido normalizando, yo lo que observo es que todavía, y es algo que creo que va a ser también generacional, las relaciones se están haciendo mucho más en un plano online que en un plano de realidad. Y esto no permite que la comunicación, el contacto, la expresión de afecto y el recibir afecto se haga de una misma forma. Con lo cual creo realmente que nuestros adolescentes sufren de cierta deprivación de afecto y no saben muy bien cómo manifestarlo. Y creo que es un tema generacional que veremos también cómo va evolucionando. Con lo cual, estas 4 cosas que comento, estas 4 variables, se le unen al periodo que ya sabemos que es evolutivo complicado de la adolescencia. Con lo cual, tenemos una situación y un contexto que nos ha complicado y que les ha complicado a ellos y a ellas el poder vivir esta etapa, que ya de por sí es una etapa algo convulsa. Esta charla tiene que ver con salud mental, con lo cual, antes de entrar en aquello que no es salud mental o aquello que dificulta la salud mental, sí quería acercarme un poco, ¿no?, al concepto. Y lo que he elegido ha sido una descripción que hace la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y que describe la salud mental atendiendo a una serie de funciones y de capacidades que son evidentemente muy ideales y que lo lógico es que la gran mayoría de los adolescentes no sepan y no puedan cumplirlas todas ni todas de la misma forma. Hemos dicho que es una etapa evolutiva de cierta dificultad, con lo cual si estamos leyendo ahora todos lo que aparece en la parte del más, pues apenas, ¿no?, veremos ahí a nuestros adolescentes. Pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de entender que es algo ideal, pero que sí que un adolescente con más o menos un desarrollo normativo, algunas de ellas las hará mejor que otras, pero las podrá hacer. Y es asumir retos realistas, retos ajustados a ellos, retos que no sean incapaces de lograr, que sean flexibles en la búsqueda de soluciones, que puedan valorar que algo no es inmediato, que algo no es completamente accesible y que hay que ver cómo llegar a ello. El hecho de diferenciar, ¿no?, lo que yo deseo de lo que yo necesito, cuáles son las cosas que tengo que cubrir sí o sí, cuáles son cosas más accesorias o no son accesorias, pero que son deseos míos que no siempre van a llegar a cumplirse como yo quiero. Por supuesto, tolerar el error, el fallo o la crítica y la corrección, que no siempre es fácil, y la capacidad de expresar lo que yo siento y lo que yo necesito. Que, como decíamos antes, el libro que yo recomendaba justo va a aludir a esta función, porque con un adolescente yo casi diría que es complicada, ¿no?, de llevar a cabo en familia. Pero bueno, la OMS de alguna manera describe estas funciones, estas capacidades, estas acciones y la falta de ellas es lo que nos va a indicar que hay cierta dificultad emocional. Hay 3 parámetros en psicología que nos marcan muchas veces las dificultades, lo que se puede conocer como trastornos, ¿no?, aquello que se sale de lo esperable, y son la intensidad, la frecuencia y la duración con la que se dan estos comportamientos menos funcionales, ¿vale? Son 3 parámetros en los que nos vamos a fijar de manera muy frecuente. También un indicador de malestar que tenemos que atender va a ser el que el funcionamiento de nuestro adolescente se vea alterado, es decir, que haya un bajón en el rendimiento académico, que no acuda a clase, que haya una repercusión en el ámbito social, que esté más aislado, menos integrado, que
si la relación en casa sea muy disruptiva, que esté muy alejado, que sea conflictivo, ¿vale? La repercusión que tenga nuestro adolescente en todas estas áreas de funcionamiento nos va a dar una clave del nivel de malestar o de disfunción, entre comillas, ante el que estamos. Por supuesto, un indicador muy importante son las pérdidas de red, las pérdidas de apoyo. Esto es fundamental en el adolescente, es contar con una red que muchas veces será la red de pares, de iguales, con las que poder sentirse acompañado. Visto esto, he querido también condensar, y no voy a detenerme tanto en ellas porque de alguna manera o de otra han ido saliendo, en las señales de alarma y de alerta que tienen que llamarnos la atención de alguna manera, en la que tenemos que fijarnos, porque aunque de forma aislada o temporal van a aparecer en nuestros adolescentes, si con una frecuencia alta, con una duración alta y con una intensidad alta están, nos pueden indicar que hay problemas emocionales de cierta gravedad en los que yo me voy a centrar más tarde y por tanto tenemos que prestar atención. Yo ahí he elegido a nivel emocional y cognitivo, por ejemplo, cambios en el estado de ánimo intensos, muy bruscos, ¿no? Una euforia muy importante a veces, un desánimo muy grande, sentimientos que incapacitan, ¿no? El no verse válido, el no saber cómo continuar, por supuesto, ideas de muerte, de vacío, de no ver sentido, de creer que no se puede hacer nada, ideas de desesperanza en general, intereses también por temas religiosos o metafísicos muy concretos, distorsión de la realidad muy clara, no ya este egocentrismo, ¿no? O este filtro un poco narcisista que es más común, sino una distorsión clara en la que vemos que el adolescente se está situando en un plano de la realidad que no compartimos en absoluto. Y quejas somáticas frecuentes. El dolor de cabeza, son muy claras los dolores de estómago, me sienta mal la comida, no quiero comer tanto. Todas estas señales van a ser merecedoras de nuestra atención. A nivel de conducta, por ejemplo, deterioro de higiene y de hábitos, o sea, dejarse mucho, no querer ducharse, no querer asearse, no cambiar de ropa de una manera muy frecuente, muy intensa y muy duradera, es una alerta a la que tenemos que prestar atención. Conductas impulsivas y de abuso, ya sea que estemos observando que come de una manera desenfrenada, descontrolada, o que bebe bebidas energéticas de una manera desenfrenada y descontrolada, y el abuso, por supuesto, de otras sustancias, nos tiene que también llamar la atención. La agresividad, como decía, la repercusión en el ámbito educativo y la aparición de conductas autolesivas. De nuevo, cada vez está siendo más frecuente este modo de regular las emociones en nuestros adolescentes y por ello hoy también pretendo dedicarle un rato y un espacio a tratar esto con vosotros. Por supuesto, un intento de suicidio es algo que tiene que llamarnos la atención y que nos llama, por supuesto, la atención como un gran indicador de problema. A nivel de relaciones, decía, el aislamiento, tener una escasa red de apoyo, evitar situaciones sociales, no querer ir a cumpleaños, no querer ir a centros comerciales, no querer ir a quedadas, no querer conectarse, y la aparición de conflictos frecuentes son también señales que tienen que llamar y tienen que despertar nuestra atención. Yo a continuación, como os decía al principio, me voy a detener en la ansiedad, me voy a detener en la depresión y me voy a detener en la conducta autolesiva y la ideación suicida. Lo voy a hacer de una manera en la que mi lenguaje no va a ser súper técnico porque pretendo que sea fácil la comprensión, que sea didáctica y por eso luego en las referencias, como os decía, sí que os voy a permitir o posibilitar que acudáis a los manuales diagnósticos, a las guías clínicas en las que todo lo que yo digo va a tener un lenguaje muy técnico y muy detallado. Creo que la finalidad de esta charla es hacerla accesible, con lo cual me he ahorrado de ciertos tecnicismos por un poco también hacer la charla fácil en lo posible y comprensible, sobre todo para vosotros y para vosotras. Así pues, la primera dificultad emocional en la que vamos a detenernos es la ansiedad, ¿vale? La ansiedad, y cuando doy charlas a veces también con chavales, siempre empiezo por definirla, ¿no? Como una emoción y por tanto como algo que en un origen es hasta deseable.
y que evolutivamente tiene una función y tiene un sentido. La ansiedad nos avisa del peligro, con lo cual, en un momento dado, tiene una función protectora a través de la activación del sistema nervioso. ¿Cuál es el problema? Cuando se activa ante estímulos que a priori no son peligrosos, como puede ser el instituto, a priori, las evaluaciones, los espacios abiertos, los espacios con muchas aglomeraciones, las exposiciones, no, a priori no son elementos que nos susciten peligro y por tanto no son elementos de los que tengamos que protegernos, poniendo en marcha todo el engranaje que supone la ansiedad y que son las respuestas físicas, cognitivas y conductuales que veis ahora en la presentación. No deberían de ponerse en marcha tal y como lo hacen ante los estímulos que yo he descrito, con lo cual de lo que estamos hablando aquí es ya de una ansiedad que aparece de manera disfuncional, que no nos ayuda, que no nos protege desde luego y que de hecho agrava nuestra relación normal con el entorno y con el contexto. Vamos a analizar las 3 respuestas para tener más conocimiento sobre su funcionamiento. A nivel físico, dado que es la activación del sistema nervioso, las señales más comunes de la ansiedad son la aceleración del ritmo cardíaco y la respiración. Es muy común la falta de aire, es muy común la sensación de ahogo, es muy común el dolor en el pecho, la sudoración excesiva, también los dolores de tripa y cabeza, el no dormir, y no lo he añadido ahí, pero suele ser una señal que a veces tienen los temblores, ¿no? El temblor de piernas, el temblor de brazos poco controlado. Como son señales muchas veces desconocidas y que cuando aparecen por primera vez no sabemos a qué atribuirlas, asustan mucho. Con lo cual, muchas veces lo que mantiene también la ansiedad es el miedo al miedo. Es el miedo, la sensación de miedo que yo tengo. Es el no saber si lo que me está pasando a mí es que me va a dar un infarto, es que me voy a desmayar, porque no sé qué es esto de tener ansiedad y no sé qué es esto de tener una crisis. Con lo cual, una parte muy importante tiene que ver con la psicoeducación de qué es la ansiedad, de qué son estas señales y de qué tengo que hacer yo si me encuentro en este momento. Porque si yo paro el miedo al miedo, voy a hacer menos probable que las señales físicas aumenten y que terminen por precipitar el resto de respuestas que vamos a ver ahora. El resto de respuestas son las siguientes. A nivel cognitivo, la presencia de pensamientos negativos muy intrusivos, es decir, no deseados, no elegidos y que aparecen muchas veces como imágenes o flashazos de aquellas cosas que me preocupan, que creo que no voy a saber hacer, que creo que no he hecho bien y que continuamente aparecen por su cabeza y por tanto afectan a cómo se sienten, es decir, retroalimentan la aceleración cardíaca, la falta de respiración, la sudoración y que se unen a preocupaciones y anticipaciones de tipo catastrófico. La ansiedad es, por así decirlo, la dificultad del ¿y si me pasa esto? ¿Y si no consigo? ¿Y si colocarnos en el futuro anticipándolo como algo muy complicado a lo que no vamos a poder llegar satisfactoriamente y por tanto la respuesta conductual que se asocia normalmente a la ansiedad es la evitación de aquellas actividades que a mí me generan miedo, que a mí me generan malestar, que a mí me asustan y que yo anticipo como complicadas, como son las escolares, de amistades, de aglomeraciones, etc. Además, vamos a observar un exceso de conductas que pretenden regular el malestar, pero de una forma nociva, como puede ser el abuso, os decía, de ciertos alimentos, de ciertas bebidas energéticas, incluso de sustancias y el uso de autolesiones. Como nos vamos a detener en ello más adelante, no voy a dedicarle tiempo ahora, pero es una de las maneras disfuncionales, dañinas que los adolescentes encuentran para regular su malestar. Por tanto, las recomendaciones de ayuda se van a centrar en trabajar estas 3 planos de respuesta, ¿no?, que acabamos de ver. Y veréis, así, primeras en la diapositiva, que de todas las estrategias o recomendaciones he puesto subrayado y en negrita la búsqueda de ayuda profesional.
me parece súper importante que mi mensaje ahora que vamos a hablar de recomendaciones sea desde el objetivo de que acompañemos con más conocimiento a nuestros adolescentes, de que intentemos ayudarles y prevenir a que se cronifique lo que les ocurre o se agrave. Pero en ningún caso, como familias, tenemos la posibilidad de ayudarles solamente nosotros y solamente con nuestra ayuda, porque de hecho, si hemos atendido a la evolutiva de la adolescencia, precisamente nosotros como padres tenemos una relación a veces complicada con nuestros adolescentes. De nosotros no siempre se van a recibir las iniciativas de ayuda con los brazos abiertos y mucho menos además cuando no somos conocedores ni expertos en lo que está ocurriendo. Con lo cual, toda recomendación que yo haga hoy la quiero hacer desde la salvedad de que tenemos que buscar ayuda profesional en estos casos, porque ya estamos hablando de dificultades emocionales de cierta gravedad y porque muchas veces, como padres y familias, podemos ayudar hasta un punto y hasta un límite, por muy buena incluso que sea nuestra relación con los adolescentes, pero no podemos abarcarlo todo. Dicho esto, que me parecía importante, lo relativo a la ansiedad, las recomendaciones de ayuda van a tener que ver primero con poder hablar con el adolescente sobre qué es la ansiedad, ¿no? ¿Qué emoción es, qué función cumple, qué señales tiene, que son las 3 planos de señales que hemos estado viendo, y cómo se alimenta y mantiene. Porque los 3 planos de respuesta se retroalimentan los unos de los otros. Yo siento miedo, se me acelera el corazón, no respiro bien, me asusto de no estar respirando, pienso que me va a pasar algo, que la exposición oral me va a salir fatal, por ejemplo, que no voy a ser capaz de resolverla. Por tanto, cuando voy a salir, digo que no quiero, no evito, escapo de la situación, no me enfrento y, por tanto, he generado un primer patrón conductual en el que la próxima vez que yo me vea en un mismo contexto, imaginémonos una exposición oral y yo tenga que volver a enfrentarme a mis señales físicas de malestar, lo que ha aprendido mi cuerpo es que son señales que hemos validado, que hemos legitimado, porque hemos escapado de la situación, nos hemos ido. Así que la próxima vez que estas aparezcan, probablemente nosotros volvamos a responder de una manera más o menos parecida a nivel cognitivo y a nivel conductual. El trabajo con las dificultades y los trastornos de ansiedad está dirigido a romper estos patrones, para lo que necesitamos de primeras entender cómo funcionan, a qué responden. Una vez que hemos hecho esa psicoeducación, el siguiente paso es las estrategias de regulación del malestar, que fundamentalmente tienen que ver con la respiración diafragmática y con la relajación progresiva. Vosotros como padres va a ser más fácil que podáis trabajar la respiración diafragmática. Esta aparece en la imagen, aunque de nuevo se ha cortado un poquito, no importa porque la vamos a leer en voz alta. La respiración diafragmática nos permite respirar de una forma en la que desactivemos al sistema. Hemos dicho que la ansiedad activa el sistema nervioso. Yo con la respiración diafragmática lo que pretendo es desactivarlo con una respiración que consiste en inhalar de forma lenta por la nariz, más o menos en 3 tiempos, conservar el aire un segundo y exhalar de manera continuada durante más o menos 5 tiempos, es decir, exhalo más de lo que inhalo y lo que tengo que intentar es que sea mi tripa la que se mueva en lugar de mi pecho, ¿vale? Cuando nosotros respiramos de una manera descontrolada y agitada, lo que se mueve es nuestro pecho. Con la respiración diafragmática, si ponemos una mano en nuestro pecho y en nuestro vientre, cuando yo cojo aire por la nariz, voy a intentar que se hinche mi tripa y cuando expulso aire, que se deshinche. Estoy ahora mismo haciéndolo, evidentemente no me estáis viendo, pero luego cuando hagamos la ronda también de preguntas os facilitaré un vídeo en el que podéis ver esto y si no, os lo muestro yo porque es algo bastante fácil, pero que para niveles medios y bajos de ansiedad nos puede ser de utilidad. Para niveles muy agudos, muy altos o muy intensos no nos va a servir. Es casi algo que tenemos que hacer como un entrenamiento para poder automatizarlo y que nos sirva más que como una intervención únicamente puntual. En un caso de crisis aguda o importante, vamos a recurrir a una bolsa que nos permita coger aire de manera muy controlada y manejar
los tiempos de inhalación y respiración también de forma controlada. A veces acercarnos a ellos, tocarles, cogerles por los hombros, mirarles y guiarles nuestra respiración con la suya, les suele funcionar para poder regularse en esos momentos. Esto pertenece a las estrategias que pretenden abordar la respuesta de tipo física, la regulación emocional. Otros elementos que va a ser importante que con la ansiedad podamos ir trabajando, siempre con ayuda de quien nos esté acompañando a nivel profesional, es analizar los estresores, las cosas que le precipitan malestar al adolescente, que no siente que es capaz de abordarlas, ya sea algo académico, algo social, y rebajar la exigencia, rebajar las expectativas y establecer metas progresivas. Lo que tenemos que darle, en este caso al adolescente que padece ansiedad, es el sentir que tiene recursos para ir haciéndole frente a las exigencias. Que aquello que anticipa no es tan grande, no es tan horrible, no es tan intenso como cree, pero para eso tenemos que hacerle que eso tan horrible, tan intenso, se vea a corto plazo, de forma más inmediata y rebajado. Si vamos colocando metas progresivas, le vamos facilitando al adolescente este afrontamiento y es lo que yo digo a continuación. La exposición progresiva y controlada. Pero esto no es fácil de medir. Por eso necesitamos a alguien que nos acompañe y que nos permita analizar qué estresores tiene y de qué manera los vamos a poder ir midiendo y regulando para que nuestro adolescente sea capaz de ir afrontándolo. Hasta aquí hemos conocido estilos de respuesta, planos de respuesta de la ansiedad, cómo funciona y cómo podemos ir abordándola para que no se nos cronifique, para que no se nos agudice y para intentar reconducir de alguna manera la situación, teniendo en cuenta que es un proceso y esto ocurre con la salud mental, que es un proceso duradero, al menos no inmediato, por supuesto, temporal también, por supuesto, pero duradero. Entonces, la rebaja de la exigencia, la rebaja de las expectativas, casi que es algo que tenemos que hacer todos los adultos que acompañamos a chavales con dificultades en la salud mental. El segundo de los trastornos emocionales al que yo quería dedicarle el tiempo es la depresión. De nuevo, de una manera muy poco técnica o detallada, vamos a hablar de la depresión para diferenciarla de la tristeza, del desánimo puntual o temporal, sino como algo más agravado en el tiempo, con unas características que son las que vamos a ver a continuación. También en 3 planos de respuesta: físico, cognitivo y conductual. A nivel físico, la depresión es muy visible en el trastorno y la alteración del sueño, tanto porque hay poco, tardan en conciliar, tardan en dormirse, tienen muchos despertares, como porque hay mucho sueño. Hay un enlentecimiento, hay como una necesidad de arroparse, de hacerse castibola, de dormir, hay mucha dificultad de salir de la cama, ¿no? O sea, es una falta de energía, tristeza persistente, decaimiento general, falta de apetito, baja concentración, y de hecho esto es una de las pistas que antes surgen, ¿no?, de cara, por ejemplo, a lo académico, y la irritabilidad o el enfado. Eso también es bastante común. De hecho, esto es algo que distingue a la depresión de los adultos de la depresión de los niños y de los jóvenes. La depresión de los niños y de los jóvenes, sobre todo de los niños, es cierto, es más hacia el trastorno del problema de conducta, la irritabilidad, el desafío, la agresividad, el enfado, que a la depresión que todos conocemos como de adultos. Es cierto que el adolescente se va asemejando más al adulto, pero todavía aparecen como señales bastante frecuentes la irritabilidad y el enfado. A nivel cognitivo, lo que tenemos es una desesperanza generalizada. Y la desesperanza se caracteriza por desconfiar o sentir que tanto ellos no van a seguir adelante, la situación no se va a solucionar, no va a progresar, los demás no les van a entender, no confían en ellos, no les quieren, no están ahí, como del mundo en general, ¿no? Como el mundo como un lugar inhóspito, difícil, complicado. Por eso es una desesperanza generalizada. Y muy asociados están los pensamientos que tienen que ver con muerte, lo que podríamos llamar la ideación
de tipo suicida, a la que daremos un espacio importante también en la charla de hoy y que más tarde trataremos. A nivel conductual, dadas estas características físicas y cognitivas, lo que el adolescente es capaz de hacer ante esto es evitar interacciones sociales, porque hemos hablado, ¿no?, de una desesperanza generalizada, no confían, no se sienten cómodos, son suspicaces muchas veces, con lo cual hay deseos de estar solos, deseos de intimidad, de evitar el contacto con los demás, porque muchas veces el contacto con los demás no hace otra cosa que confirmar la desesperanza que tienen, porque estamos hablando de que a nivel cognitivo aparecen distorsiones, aparecen sesgos, con lo cual su interpretación de la realidad no siempre es coherente y ajustada. Y muchas veces las interacciones que tienen confirman el sesgo y confirman la desesperanza. Evitan también actividades lúdicas, ¿no? Tengo pocas ganas, no me apetece, no quiero. ¿Y qué ocurre con esto? Que pierden reforzadores, pierden cosas que les animan, que les gustan o que les animaban, que les gustaban, con lo cual sienten todavía más desánimo, menos ganas. Entonces se hace todo un bucle que se retroalimenta. Y de nuevo aparecen los comportamientos de tipo autolesivo. Ante el vacío, el no sentir, prefiero sentir de esta manera. Prefiero regularme o estar en este mundo de una manera en la que me daño, pero que me permite tener algún tipo de vivencia más intensa de la que tengo ahora. Con lo cual, de nuevo, aparece el comportamiento autolesivo. Recomendaciones de ayuda en este caso. De nuevo, insisto, y en esto voy a ser algo pesada, son recomendaciones para tener más nociones de cómo acompañar a un adolescente que está viviendo esto, pero en ningún caso son recomendaciones que solamente podáis llevar a cabo como familia. Necesitáis buscar ayuda profesional que os acompañe en esto, que os acompañe en tratar y en convivir con un chaval que padece depresión. Hemos hablado de que buscan aislamiento, quieren estar solos y nos interesa intentar fomentar el tiempo compartido. Pero no el tiempo compartido en el que hablar no de su malestar, a no ser que ellos quieran, o de hablar de las pérdidas que están teniendo, de las cosas que lo están haciendo, sino intentar hablar de cosas más despreocupadas, más lúdicas incluso, de lo que estemos viendo en la tele, de lo que acaba de pasar por la ventana. O sea, es intentar fomentar un cierto tiempo compartido que no tenga que versar siempre sobre la dificultad del adolescente. Aquí, por tanto, la comunicación es todavía más importante, pero muy, muy difícil en muchas ocasiones. No es nada fácil. Hay que intentar no quitar importancia, no intentar banalizar, no relativizar, y esto va a ser algo que os insista mucho, ¿no? Las muletillas de va a ir bien, o no pasa nada, o ya verás que esto se pasa. O sea, son cosas que creemos y que además solemos decir mucho, y que en un contexto en el que no haya un problema de salud mental agravado probablemente pues sea más o menos inocuo, pero en el caso de los chavales con depresión, de los que sabemos que tienen un sesgo y una interpretación de la realidad donde se ven desesperanzados, los comentarios que ponemos sobre la mesa que tienen que ver con con relativizar, los viven como un poco confrontaciones y dudas de que estén mal. No me entiendes, le quitas importancia. Entonces, es cierto que tenemos que intentar comunicarnos validando y reflejando la dificultad que vemos en ellos, ¿no? Pues qué difícil es, cómo cuesta, ¿verdad? A veces esto, que te veo triste, es que es cansado. O sea, no tenemos que ser súper locuaces, y yo creo que además esta es una cosa como familias que os tenéis que permitir. No vais a saber siempre responder, no vais a saber siempre qué decir, cómo decirlo, cómo acertar. Y es que rebajar expectativas respecto a la capacidad que podáis tener es importante, porque vais a hacer lo que podáis hacer, con las nociones estas u otras, pero lo que podáis hacer. Importante es también equilibrar rutinas, intentar recuperar ciertos hábitos, decíamos, de sueño, de alimentación,
¿no? Con una estructura un poquito clara de comidas, de cenas, que no se vuelva todo desordenado, todo caótico, va a ser también importante. Pero de nuevo, con la ayuda de profesionales que os puedan acompañar. Llegamos así a la parte que tiene que ver con las conductas autolesivas y con la ideación suicida. Son dos cosas importantísimas que cada vez aparecen de forma más frecuente y sobre las que además no existe mucho conocimiento, aunque a los profesionales ahora nos están formando cada vez más en el trabajo con ellos. La conducta autolesiva tiene la función de regular la emoción y aliviar el malestar. No decíamos antes, es una manera de neutralizar, anestesiar el dolor emocional, de hacerles sentir vivos, de hacerles sentir que pueden generar un comportamiento activo que les ayude y que les funciona de alguna forma, por eso se mantiene. Es muy importante no restarles importancia y explorar si tienen relación con la ideación de muerte, de la ideación suicida, porque no toda conducta autolesiva tiene que ver con ella, pero muchas conductas autolesivas aparecen antes de conductas de tipo suicida, con lo cual la exploración de si has pensado en no estar aquí, si has pensado en irte, cómo lo has pensado, qué tipo de cosas has pensado, o sea, esas conversaciones que asustan mucho, tenemos que intentar mantenerlas con ellos porque lejos de motivar la ideación suicida, muchas veces incluso la van a aliviar porque sienten comprensión, sienten que se puede hablar de ellos, sienten que estamos ahí para poder escucharlo. La forma de la autolesión puede ser a través de la sobredosis o ingesta, de las lesiones, de los cortes, que son lo que más frecuentemente se puede ver ahora, de las quemaduras o de los golpes, los tirones de pelo. Son las formas que la autolesión puede tener y las formas en las que se puede presentar. En las recomendaciones que yo os doy para intentar trabajar y acompañar en la autolesión, la primera de ellas es no culpabilizar, porque no tienen otra forma, no saben utilizar otras cosas, han llegado hasta ese punto porque lo anterior sienten que no les ha servido, con lo cual nos tenemos que alejar mucho de la postura de la culpabilización y de la confrontación. Como decía, favorecer la comunicación de por qué lo hacen, por qué les ocurre, qué les motiva a ello y el intentar llevar a cabo estrategias alternativas, tanto preventivas, ¿no? Pues si te ocurre cuando estás en esta situación o en esta otra, intenta venirte a un sitio común, a un espacio común, intenta, ¿no? Es decir, trabajar en los antecedentes y trabajar en las estrategias del durante. Muchas veces es ponerse hielos en las muñecas o en la nuca les alivia porque genera la sensación de choque a nivel sensación física y alivia. A veces son gomas que se ponen en la muñeca y que tiran y les genera cierto alivio la repetición mecánica de golpe. A veces es usar música, las mascotas, siempre en función del nivel de autolesión y de cuándo aparecen y de qué función tiene. Por eso son estrategias generalistas, pero que pueden ser de utilidad. Y añado ahí que en muchas ocasiones es favorable, si hemos detectado una conducta de autolesión en nuestro adolescente, comunicarlo al centro educativo, porque en los centros educativos se nos está también formando y exigiendo en que tengamos unos ciertos protocolos de actuación, porque cada vez son más frecuentes los casos de alumnos, de chavales efectivamente, que presentan conductas de tipo autolesiva. Lo principal es que no son llamadas de atención, no debemos confrontar y culpabilizar, sino entenderlas como formas disfuncionales para intentar aliviar el malestar. Y, en último lugar, con esto acabo, ya estoy viendo que son -5, con lo cual lo que le decía a María de que no iba a tardar tanto no se ha cumplido, es la prevención de la ideación suicida, del suicidio. Con una serie de recomendaciones que en las referencias veréis que tienen que ver con un blog de un grupo de psicología que es Princesa 81. Aparece además en el portal de la Comunidad de Madrid. Tenéis muchas más referencias de protocolos de suicidio, de estrategias de escucha, con lo cual vais a poder leerlo con detenimiento. Aquí yo me he centrado en la importancia de la escucha activa, de nuevo en el no confrontar o dudar de lo que nos están diciendo, de que sea verdad o no, de que si lo dicen es porque no lo van a hacer, porque esto es un mito importantísimo. Si lo dicen, si lo piensan y sobre todo si lo piensan de forma concreta, es probable que se realice. Por tanto, no es una llamada de atención,
Como decíamos, que las autolesiones no son llamadas de atención y es muy importante preguntar e indagar, porque cuanto más concreta sea la elaboración del pensamiento suicida, más probable es que se pueda llevar a cabo. Además, podemos intentar buscar con ellos soluciones temporales de protección a corto plazo. Evidentemente que no haya en casa elementos punzantes, medicación, pastillas, cosas que sean susceptibles de ser utilizadas, y tenemos que estar muy pendientes, muy cerca de ellos, con una distancia mínima, pero observándoles de forma que les estemos protegiendo. Es importante transmitirles esperanza y posibilidad de solución, que no es relativizar o quitar importancia, sino validando que es una forma que ellos sienten que termina con el sufrimiento y que está ahí, pero que hay otras formas en las que está o que se van a buscar que pueden permitirle también salir. El suicidio es una forma más, quizá muy drástica, pero muy inmediata, de buscar una solución al malestar. Y, por supuesto, el contacto con profesionales de atención primaria, de emergencias, etcétera, en caso de que sea necesario que contactemos con ello. En el qué no hacer, insisto de nuevo en ignorar las señales, en reprender o reprochar, cómo se te ocurre, cómo me dices esto, por ejemplo, ¿no? No eres capaz, ¿cómo vas a hacerlo con todas las cosas buenas que tienes? ¿Qué disgusto me darías? Porque de nuevo creemos que esto que decimos es inocuo, pero en un niño o niña, en un chaval o una chavala que está desesperanzado, todavía puede hacer que confirme más su distancia con nosotros. No cuestionar o desafiar va en la misma línea. Y por último, signos de alerta que pueden indicarnos que la conducta es previsible son las verbalizaciones de no puedo más, esto es imposible, no le veo la salida, no voy a mejorar, no me entienden, no, la desesperanza en un grado muy, muy importante, los cambios bruscos de humor, el pasar a un estado de ánimo demasiado, quizá eufórico o animado, que no corresponde con lo que estaba ocurriendo en los pasados días, porque puede responder a que todo está bastante hecho, ordenado y hay un cierto alivio, o la calma que tampoco entendemos porque no corresponde, puede ser un signo de alerta, conductas de cierre y de despedida, ¿no? Pues dejar las mascotas de algún modo, cerrar chats de WhatsApp, cartas, despedidas, o sea, todo lo que tenga que ver con rituales en las que hay un adiós, nos tendrían que hacer sospechar de que algo se está planeando. Y por último, y esto se está viendo últimamente, frases de TikTok o de redes sociales que se están utilizando ahora como señales que tienen que ver con la ideación suicida. No las he recogido de manera literal, pero algunas tienen que ver con cené pasta anoche o cené mi pasta favorita anoche o mi madre me ha cocinado mi pasta favorita anoche o se me han acabado a la vez el champú y el acondicionador. O sea, frases que se están viralizando y que se están utilizando en redes sociales para manifestar la ideación suicida. Con lo cual, de ser observadas por nosotros o nuestros hijos en compañeros, deberían de ser ciertas señales de alerta. Por supuesto, en solitario, solas, temporales, no deben de suponer una alerta grave. Hablamos de que en una situación complicada a nivel de salud mental, si aparecen de forma conjunta, aparecen de forma intensa y frecuente, sí nos deberían de poder preocupar. Como digo, todo está en las referencias también, ¿vale? Lo vais a poner de forma muy detallada. Y termino ya, me he ido de tiempo además, lo siento, con recursos de atención psicológica para aquellas personas que por recursos económicos, personales, no puedan permitirse la atención, por ejemplo, en este caso que doy yo de forma privada, y son la seguridad social, por supuesto, aunque es cierto que los tiempos a veces de atención se dilatan mucho, pero la seguridad social es una posibilidad. Hay centros que trabajan con seguro escolar, de los que se pueden beneficiar chavales a partir de tercero de la ESO, y luego hay centros que atienden a población con bajos recursos, como son el Instituto CENTA, la Fundación ANAR, Amalgama Social, que trabaja con el NEVE Psicología, Psicólogos Sin Fronteras o el Teléfono de la Esperanza. Hay recursos realmente que están ahí para las familias que lo necesiten. Es muy importante que como familiares busquéis ayuda porque por vosotros mismos es muy difícil acompañar, ayudar a un adolescente con problemas de salud mental.
Y hasta aquí, con estas referencias que como va a quedar colgado el vídeo y no sé si la presentación también las podréis consultar, dejo de compartir para posibilitar las preguntas. Irene, Sí. muchísimas gracias.